GDM. Disfruta lo que ves. Todos tenemos piropean mucho a las mujeres. Hola, ¿qué tal amigos? Pueblo dominicano y mundo que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Comienza tu programa Palabra a Tiempo, recordándote que Palabra a Tiempo se fundamenta en el Proverbios 15:23, que dice: cuán bueno es una palabra a tiempo. Una palabra a tiempo puede solucionar muchas situaciones. Así es que en este día, en esta noche, vamos a estar conversando con una politóloga. Ella es la licenciada Clara Sánchez. Clara, bienvenida al programa Palabras a Tiempo. Mucho gusto, Balbina, gracias por invitarme. Qué bueno que estás aquí, Clara. Hoy vamos a estar hablando de corrupción. Y el tema que vamos a hablar hoy es del impacto económico y sociopolítico de la corrupción en la República Dominicana. Así es que un tremendo tema, Clara, sobre todo en estos tiempos. Sí, porque a partir del 18 para acá hay que hablar mucho de corrupción. se ha batido mucho ese tema de la corrupción. Bueno, Clara, pues nada, usted tiene un reto a nosotros, a los invitados, por primera vez en el programa, pues no dicen quién es Clara. Vamos a ver quién es Clara. ¿Qué se dedica a Clara? Bueno, yo soy Clara, simplemente estudié Ciencias Políticas, especialización en Relaciones Internacionales, hice uno que otros posgrados por ahí para ir complementando mi educación. Soy casada, tengo 2 hijas y un hijo, y nada, me encanta el tema de la corrupción. Qué bueno, Clara, porque sí, es un tema muy... y que le interesa a los amigos televidentes, porque la corrupción a partir del 17 y 18 y en el 19 se ha batido mucho con el expediente de Odebrecht. Así que, claro, vamos a comenzar primero, Clara. ¿Qué es la corrupción? Bueno, pues digamos que es un sistema de comportamiento de las personas, el cual se da individualmente, aunque el tema en sí como corrupción podemos denominar que le llamamos básicamente a la corrupción estatal, a la corrupción del Estado, el cual por sus mismas características y circunstancias es quien la genera. Es decir, individualmente tú cometes un delito o algo que está fuera de la ética, de la moral, y tú estás haciendo un mal a ti mismo y a tu comunidad, pero no se ve como que tú has hecho algo corrupto, sino que simplemente se llama así a la mala administración del Estado, a lo que es un Estado que hace tráfico de influencia, un Estado que hace soborno, un Estado que permite las negociaciones a cambio de servicios y todo ese tipo de cosas que aquí en nuestro país, desgraciadamente, como en otros países y como a través de la historia, ha habido corrupción y se ha ido buscando la forma en los estados de que esto aminore, pues a eso le llamamos corrupción. En la República Dominicana, yo siento que últimamente o que de un tiempo a esta parte la corrupción es muy evidente. No solamente yo diría que influye lo que es el avance de los medios de comunicación, que hoy al margen de los medios de comunicación hay pocas cosas, ya no existen los secretos de Estado, antes existían lo que era el secreto de Estado. Y entonces las cosas eran en secreto, pero hoy día es muy difícil que las cosas puedan ser en secreto dentro de los gobernantes o de los gobiernos. De hecho, se inició el milenio con lo que fue todas las diplomacia de cumbre,
donde se reúnen todos los gobiernos y se ponen de acuerdo en las soluciones de los problemas y bueno, se dan a conocer, se hace una declaración y todo esto que apunta a que hoy es más social lo que es la información de las actividades que suceden tanto fuera como dentro de los estados. Entonces, yo pienso que la corrupción en nuestro país se ha exacerbado básicamente por eso, y además de eso hemos caído en un estado que muchos le han denominado estado fallido, y estado donde se permiten actividades como por ejemplo la corrupción, el tráfico de droga, el lavado de dinero, porque la corrupción comienza y va incidiendo en lo que es absolutamente todos los estamentos del Estado, y no se queda en el Estado, baja a la sociedad y va inundando todo, hasta psíquicamente a las personas. Es decir, que la corrupción es un mal muy drástico. ¿Cuáles son las características, doctora, licenciada Clara, cuáles son las características de un gobierno corrupto? Bueno, las características fundamentalmente, una de ellas es la debilidad institucional, que es lo que tenemos de más aquí, porque la debilidad institucional incita a que las personas que no reciben los servicios que deben emanar del Estado, pues ellos busquen esos servicios por ellos mismos. Por ejemplo, un Estado administrativamente mal gestionado va a dar al traste con lo que es la corrupción. Un Estado obsoleto, un Estado poco, ¿cómo te digo? Poco evolucionado en lo que es la evolución dentro de los servicios que el Estado debe dar a los ciudadanos, las respuestas que cada ciudadano necesita, no solamente en aspectos de información, como creen los gobiernos tradicionales de nuestro país, que con un buen discurso, pues bueno, ya quedó bien con el pueblo. Y después se ve cómo se van acumulando la demanda de los servicios que la gente no tiene. Como por ejemplo podemos ver aquí en este país, un país que no ha podido resolver ni uno solo de sus problemas básicos, como son la salud, la educación, la luz, la energía eléctrica, el problema del agua. Este es un país que no tiene agua. Los barrios de este país, a pocos llega el agua totalmente. Le llega en turnos, le llega algunas veces, otras veces no le llega. O sea, que entonces, se puede decir que esos son los impactos que puede producir en la sociedad, pero también las consecuencias. Claro, un Estado corrupto es eminentemente desigual, porque las riquezas se van a manos de unos cuantos, de los que administran el Estado. Hay una concentración de poder, claro, y evidentemente hay una mala gestión de lo que es el gasto social. El gasto social son las demandas del pueblo, es decir, son todas aquellas necesidades que el pueblo o los más necesitados necesitan asistencia del Estado, y esto como consecuencia tiene un crecimiento de la pobreza y un aumento de lo que es la riqueza en manos de dos o tres. Que es muy lamentable. O sea, así es. Se ve que es un impacto social porque afecta. Claro. Según el foro mundial, económico mundial, sitúa a la República Dominicana de 140 países, lo sitúa en el lugar 113. Entiendo que es un lugar altamente. Bueno, y en la medición de lo que es América Latina, estamos en segundo lugar, después de México, que es una
un elemento a tomar en cuenta. México tuvo un mismo gobierno más de 75 años, en donde se tejieron una serie de telarañas por debajo de corrupción que ha dado al traste con ese estado realmente, poniendo al país en una situación donde ha habido municipios o distritos municipales, por ejemplo, que tienen el puesto y nadie quiere asumir la posición porque tiene miedo a la violencia que se genera en algunos espacios mexicanos. Pero siempre hemos dicho, siempre se ha dicho que, bueno, realmente el legendario Winston Churchill, que la democracia era el menos malo de los sistemas políticos. Y estamos en democracia, pero las democracias necesitan de regulaciones. Si no hay un Estado regulado donde se ponga límite, donde no haya impunidad, la impunidad genera y aumenta drásticamente la corrupción en los estados, tal y como lo conocemos hoy día. Usted habla de impunidad y necesariamente nos tendremos que referir a los casos de corrupción en nuestro país, porque aquí es que vivimos. Claro. Y mi pregunta sería, ¿qué opina usted del caso Odebrecht? Que es uno de los casos emblemático de tantos, pero sobre todo el caso Odebrecht, que todavía hay personas... Bueno, el caso Odebrecht nos dice, es un síntoma de cómo anda la corrupción en nuestro país. Yo creo que el caso Odebrecht trascendió no solamente a América Latina, Estados Unidos y Europa. Sin embargo, en casi todos los países de América Latina hubo consecuencia, menos en la República Dominicana. ¿Por qué digo menos en la República Dominicana? Porque sabemos que hay muchas cosas implicadas que no se han dicho y que no se dijeron y que evidentemente ante el pueblo, porque el pueblo sabe, no se tomaron las cosas como debieron tomarse, no se incluyeron a quienes eran ni están quienes son. Entonces yo creo que ese es el caso más sonado y el caso más, ¿cómo te diría? Más emblemático, es la palabra, porque... Y fíjese que en toda parte hay encarcelados, muertos, hay condenados, empresas que cayeron, y en República Dominicana no hay nada. Un caso que vemos que uno de los acusados dice: ¿dónde están mis sobornados? Sí. Cuando el acusado pide que dónde están sus sobornados, ya usted se puede imaginar. Entonces, pero nos vamos más lejos, licenciada. Uno de los encausados, a principio, dijo para qué se usaron esos sobornos y a quiénes iban. Dentro de los partidos, a quién iban. Entonces, de buenas a primeras, ese encausado sale libre. Así es. De toda culpa. Entonces, esas son las consecuencias, por ejemplo, de un Estado débil, de unas instituciones que no funcionan, de unas instituciones que no hay regulador, que la Cámara de Cuentas, que Hacienda, que el mismo Senado tiene que ser quien sea el veedor de la supervisión de las acciones de los funcionarios y de quienes administran la administración pública. Entonces es como que no tuviéramos doliente y como que de alguna manera le estamos mandando un mensaje a la población. Entonces eso es lo que como consecuencia tenemos en lo que es la debilidad sociopolítica del país. ¿Por qué? Porque cuando un pueblo no recibe respuestas, cuando un pueblo no tiene sus demandas, eso genera violencia. Eso no solamente genera violencia, eso es una alteración en todos los órdenes, porque inclusive la salud, por ejemplo, la alienación social, aquellas personas que tienen
mucho que dar, pero que se quedan en sus casas porque sienten que un rechazo por la política. Yo conozco de muchos casos de muchas personas que tienen mucho que aportar y dicen, no, yo prefiero quedarme en mi casa porque inclusive sienten vergüenza de estar en la actividad política. Entonces yo creo que debemos tratar de avanzar. ¿Por qué? Porque la corrupción es un asunto no solamente de efectos económicos, sociopolíticos, sino que también psicológico. Afecta a nuestra población, enferma a nuestra población. Claro. Y vemos muchísimos casos de violencia, de violencia doméstica, de violencia delincuencial, de violencia en casi todos los órdenes. ¿Por qué? Porque las personas se cansan, las personas se sienten impotentes, las personas sienten que no son escuchadas y tenemos que responder más los políticos dominicanos al problema personal individual de cada uno de ellos que a los problemas comunes de la sociedad. Y si bien se ha avanzado y se han hecho muchas cosas, y la corrupción también va conjuntamente con lo que es el avance económico y el avance del desarrollo social, claro que sí. Tenemos que tener mecanismos para poder controlar lo que son esos efectos de una población que es a la que debemos ir a cuidar cuando ofertamos y ofrecemos una candidatura para hacernos responsables de la administración también pública. La corrupción ahuyenta la inversión privada. Eso es uno de los efectos más trascendentales, por ejemplo, en la economía, que ahuyenta no solamente la inversión privada, sino también la inversión pública. Por ejemplo, la competitividad, limita la competitividad porque afecta la libre competencia. Es decir, yo no puedo exhibir un mercado libre de competencia donde yo tengo corrupción. Claro. Eso no solamente afecta la libre competencia, sino también que encarece todo lo que es los servicios sociales a la población, porque desde el momento mismo que yo tengo que pagar o que alguien me tiene que pagar para darme un servicio, el servicio se pone más alto, porque es decir, y eso lo termina pagando el bolsillo del dominicano. ¿Por qué? Porque normalmente son los recursos del pueblo, son los recursos que pagamos todos, que paga usted, que pago yo, que paga Balbina, los que se maladministran. Maladministran, así es. A los que no se les pone control y los que andan por allí y por acá hasta encontrándose dinero efectivo en casa de funcionarios. Eso es una cosa que es el extremo ya. Entonces, si bien la corrupción es propia de los seres humanos, si bien la corrupción se demanda del Estado, también los controles como la impunidad, como el control a las desigualdades, como la educación para que nuestros ciudadanos se informen. Una de las características de los estados modernos o postmodernos, ya que estamos pasando la época ya pasó hace bastante la época de la modernidad, de los estados postmodernos, es la civilización. ¿Y qué es la civilización? Es poder convivir en libertad, es poder convivir unos con otros, es poder ejercer sus derechos. Ejercer los derechos. Es otra cosa que se ve sumamente afectada en los estados, los derechos fundamentales, donde hay corrupción, porque no se pueden gestionar los derechos en toda su plenitud, porque con una limitación de recursos no es posible. Y aquí no se controla el presupuesto en el Senado, que es el responsable. Esa es una de las principales funciones del Senado. Licenciada, ¿qué tan peligroso es cuando la ciudadanía y por donde quiera que uno ve, la gente cree que ya la corrupción es como cultural? ¿Qué tan peligroso le podría pasar a la ciudadanía cuando ve la corrupción a ese nivel? Pero esa pregunta me la vas a contestar después de unos comerciales. Gracias, Malvina.
GDM. Disfruta lo que ves. Todos tenemos gustos que nos hacen únicos. Algunos se van a lo clásico. Mi vida no arranca sin mi café, sobre todo con un chin de leche en polvo. Y otros, él es un poco cuadrado, son más osados. Por eso yo le pongo mi toque. Algunos usan la medida exacta. 3 cucharaditas con vainilla y un poquito de canela por arriba. Y otros, 6 cucharadas, par de frutica y una moña. Pero al final, todos tenemos algo en común. Sabemos apreciar lo mejor. Dilex, el sabor nos hace único. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. En cada comienzo, en cada decisión, estamos contigo. Conocemos tus expectativas, también tus temores. Quieres ver la calidad crecer ante tus ojos y tener el orgullo de ofrecer lo mejor a los tuyos. Sabemos justo lo que necesitas, porque tu pasión y tus retos son los nuestros. Invesagro, soluciones agropecuarias. Protegemos tu inversión. En Zoolandia no hablamos de nuestro servicio. La calidad de nuestro servicio habla por nosotros. El trato aquí en Zoolandia es excelente, ya que tienen una buena calidad humana, ya sea con las personas o los animales. Contamos con una completa oferta para el cuidado y la salud de los animales. Servicios de peluquería, consulta interna, cirugía, sonografía, rayos X, laboratorio clínico y variedad de productos farmacéuticos. Además de pet shop y expedición de certificados de viaje. La verdad es que Zoolandia y para nosotros y nuestra mascota es nuestro segundo hogar. Estamos en Los Álamos, Autopista Duarte, Marginal número 12, diagonal al Homs. Zoolandia, porque ellos también cuentan. Stay Alive, el producto que está revolucionando la salud. Si usted se siente sano, tome Stay Alive para preservar su salud. Si está enfermo, tome Stay Alive, no importa qué le esté aquejando. Stay Alive sirve para todas las enfermedades, para el cáncer, para el estrés, para la hipertensión, para la diabetes. Stay Alive, el producto que está revolucionando la salud. Todos tenemos gustos que nos hacen únicos. Algunos quieren ser influencers. Voy a enseñarles cómo preparar el verdadero shake con miles instantáneos. Y otros ya lo son. ¡Charán! ¡Salud! Algunos siguen una rutina. Para la avena yo siempre le echo 4 cucharadas de Milex en polvo. Y otros, bueno, aún no saben lo que es eso. Pero al final, todos tenemos algo en común. Sabemos apreciar lo mejor. Dilex, el sabor nos hace únicos. Una programación pensando en ti. Seguimos conversando con la politóloga Clara Sánchez. Clara, dejamos una pregunta en el aire y te decía que
¿Qué tan peligroso es cuando la sociedad ve la corrupción como una cultura enraizada en los dominicanos? Entonces, ¿qué tan peligroso puede ser para la sociedad y hasta para el desarrollo personal? Yo creo que realmente eso tiene una trascendencia muy negativa realmente en los seres humanos, el que la corrupción sea vista como algo normal, como algo cotidiano, como algo que es cultural y que los mismos individuos de la población no puedan hacer la distinción entre lo que no es correcto y lo que es correcto. Eso es un tema muy profundo, ya que tiene mucho que ver con lo que es la ética y la moral, pero que es una responsabilidad del Estado informar al ciudadano. Entonces yo digo, siempre he dicho, es tanto más peligroso la desinformación como la acción de cosas indebidas por desinformación. Aquí hay un muy bajo nivel de educación. Vemos que los gobiernos han hecho esfuerzos porque la educación mejore, cosa que no ha pasado. Se estaba hablando de una revolución educativa, pero los índices de medición y de control de 146 en 142 estamos República Dominicana. En el informe PISA, por ejemplo, lo vimos que los progresos que se hicieron a nivel de los programas cuando ha habido cambio, porque se han hecho cambios muy leves que no se han reflejado en lo que es el currículum de educación todavía. Entonces yo pienso que una cosa deviene de la otra. La desinformación y la mala educación son dos cosas que tienen un detonante muy significativo en la vida de las personas. Y entonces eso vemos como, por ejemplo, en las elecciones recién pasadas, las que ahora tuvimos el 6 de octubre, las primarias de los partidos, como yo escuché jóvenes decir, si no me dan tanto, no voto. Entonces ya para ese joven es normal que un candidato le dé dinero para ir a votar. Entonces eso es grave. ¿Por qué? Porque ¿es un ciudadano con derechos y deberes esa persona? No. El gobierno no está enfocando su educación o la educación de los dominicanos a construir a un ciudadano, porque no es una acción de ciudadanía el pedir dinero para ir a votar, pero ni mucho menos es una acción de ciudadanía dar dinero para ir a votar, y eso lo estamos viendo reiterativamente, no solamente en las primarias pasadas, sino que en todos los años electorales se repiten. Y vemos que ahora tenemos una ley, pero ¿qué se dijo en contra de esa práctica? Que se tenían de sobra las pruebas de que realmente fueron, esas acciones existieron en demasía, y que hay un organismo de la República Dominicana como es Participación Ciudadana que dice que el 32% de las cédulas fueron compradas. Entonces, y no fue escondido porque los videos yo creo están que eso es en las redes. Grave, y que eso va en detrimento de cada uno de nosotros como dominicanos. ¿Por qué va en detrimento? Porque estamos llegando a un punto donde nada es nada. Yo escucho mucho eso en algunas emisoras donde dicen no, que en este país nada es nada. Pero eso es grave. Pero precisamente eso es grave. Precisamente es peligroso en el sentido de que cuando no te importa, el votar es un derecho de un ciudadano y es un acto cívico. ¿Y por qué hay que ejercerlo? Porque si usted no lo ejerce, usted está contribuyendo a que el que lo está haciendo mal lo siga haciendo. Entonces es lo peligroso, que el que lo está haciendo mal, pero usted quizás se está beneficiando de ese que lo está haciendo mal, pero hay una tercera parte que no se está beneficiando.
Entonces ahí entra lo que es el peligro de la sociedad, ya ver la corrupción como una cultura. Una cultura. Bueno, eso es grave. Sabemos que es otro de los elementos de la corrupción, el que hay muchísimas acciones negativas que se hacen como normales y que si no hay una constante reformulación de lo que son las leyes que rigen el combate a la corrupción, para actualizarla, para que vayan acorde al cambio de los tiempos, nos vamos a quedar siempre rezagados y siempre habrá impunidad. Y mientras más impunidad haya, menos esperanza tendremos como dominicanos. Claro que sí. Entonces yo creo que la política es un acto demasiado importante como para que juguemos con él y como para que lo dejemos tradicionalmente en manos de quienes no aportan en el sentido de combatir la corrupción. Yo creo que la corrupción debe ser combatida porque tenemos derecho todos los dominicanos a ser ciudadanos con deberes y con derechos, pero también a tener el mejor de los servicios sociales. ¿En qué consisten esos servicios sociales? Que el dominicano tenga luz porque la paga, que el dominicano tenga agua porque también se la cobran y la pagan. El dominicano ha demostrado que si le cobran los servicios, lo pagan. Yo tengo constancia de que realmente no es cierto lo que se ha dicho tradicionalmente de que el dominicano no paga la luz. El dominicano sí paga la luz. Sí paga la luz. Y cuando le dan luz, paga su luz y le lleva. Y lo vemos eso en una prueba que hay con la planta CEPEN en San Pedro de Macorís. Que la luz es prepagada y todo el mundo paga su luz antes de consumirla. ¿Sí? Entonces yo creo que aquí lo que hace falta es la resolución verdadera a los problemas y no hacer obras para buscar sacar dinero del Estado, sino hacer obras para buscar solucionar los problemas tradicionales de la población dominicana que mucho lo necesita. Así, la corrupción, creo que la corrupción afecta a todos, pero algo muy importante es, por ejemplo, tú hablabas ahorita de las leyes que se han implementado. Tenemos una ley, buenas o malas, antes no teníamos ninguna. Así es. Por lo menos ahora tenemos una, dos, porque está la ley electoral. Pero ya comenzamos, Malvina, y respetándola. Pero precisamente. Este es uno de los países que más leyes tiene. Pero no, muy buena. Pero no la respetamos. O no se ejecutan. Los que están encargados de ejecutarla no se ejecutan. Ese es el problema. Yo creo, exacto, que los que están encargados de velar porque las leyes se cumplan, fiscalizar son quienes las irrespetan y quienes las acomodan a su servicio, dependiendo de dónde estoy en este momento y dónde estaré un poquito más allá. Entonces yo creo que es una, ¿cómo te digo? Una sacudida que tenemos que hacer los dominicanos. Y de cambiar los presidentes cada 4 años. Usted lo hizo mal, bueno, usted va para afuera. Usted lo hizo bien, démosle una oportunidad. Pero los gobiernos reiterativos traen como consecuencia dictaduras y centralización del poder y traen amarres políticos para quedarnos ahí y hacer lo que tengamos que hacer para estar en el gobierno y para estar siempre con el mango en la mano. Entonces yo creo que los dominicanos tenemos que hacer conciencia de eso y decimos que los valores vienen de arriba para abajo, pero la democracia se construye de abajo para arriba. Son los pueblos que construyen su democracia y la democracia que quieren. Yo no sé si tú recuerdas una vez que no recuerdo bien, pero fue en la época de Balaguer, ya hace muchos años, yo era chiquita cuando eso.
que Balaguer le pusieron un ejemplo de cómo se hacía en Suiza y entonces él dijo, tráiganme a los suizos para acá. Eso es un ejemplo de que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Ah, yo no creo. Sí, yo creo que sí. No, es así, porque los gobernantes de los pueblos salen del propio pueblo. Si yo voy a la presidencia de la República, o si soy diputada, o si soy alcalde, o si soy yo como dominicana, y yo voy a ir yo. Hay algo que dijo, bueno, yo lo escuché por primera vez en un discurso que dio la ex primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, que dijo que la política te revela. La política revela lo que tú eres. Es decir, esos somos los dominicanos. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los dominicanos? Empantalonarnos, exigir más educación, exigir respeto, exigir consideración y que vayan a los puestos lo que puedan hacerlo mejor. Sí. No el que me compre, no el que me dé esto ni el que me dé aquello, eso es transitorio y eso pasa. Pero usted está dándole 4 años a una persona que no lo merece, porque el que compra un voto no merece ser por lo menos mi presidente. Entonces yo creo que tenemos derecho a ir cambiando las cosas, a dar ejemplo para que las cosas cambien, Malvina. Y esa es, yo creo que la revolución que tiene que haber en la mente de cada dominicano. No entender que los partidos van al gobierno a buscar lo suyo, van a aportar al pueblo. Así es. ¿Y la consecuencia de la corrupción en los países? En términos sociales. Eso, las consecuencias. Yo siento que nosotros como dominicanos, siempre yo he dicho que los buenos somos más. Entonces, sí, yo creo mucho en eso. Los dominicanos buenos somos más. ¿Qué pasa? Que el que es bueno no tiene esa calidad moral, ética, de hacer cosas que los que no son tan buenos pueden hacer. Y entonces dice, dejemos a que yo no soy capaz de hacer eso, y se retiran. Sí. Pero yo creo que persistiendo y haciendo las cosas bien hechas y haciendo las cosas como se deben hacer, podemos ir construyendo un país normado, donde todos tengamos los mismos derechos y donde no haya discriminación por la balanza que se inclina para acaparar solamente los que tienen el poder. No, debe ser una balanza pareja. Yo creo que el pueblo, un equilibrio, que el pueblo dominicano merece una administración pública que sea de todos, pero no que sea de todo en los tiempos de campaña, ¿no? Que sea de todo verdaderamente. Nosotros vemos cómo aquí hay madres que van con su niño enfermo hasta el hospital del Robert Reed, que aquí ese hospital era es famoso de que atiende y de que da buenas atenciones, y vemos que ahí han pasado cosas indescriptibles, horrible. Pero ayer yo veía una madre que dice que vino desde antes de ayer con su niña enferma, con mucha fiebre, y que la atendieron hasta ayer al mediodía. Esas cosas no deben darse ya a esta altura del juego en el país. Y personas que han muerto porque no le han dado las atenciones básicas. No le dejaron atención. Así es. Vi un joven que fue a un hospital en San Cristóbal, y ese joven lo dejaron morir porque fue como un accidentado y no lo atendieron porque no había hasta para ponerle un yeso. Entonces, yo digo que son cosas que yo siento que los gobiernos dan más importancia y más valor a lo exterior que a lo interior. Y es una cultura con la que yo creo que debemos romper desde el Estado. Yo creo que nada hacemos con una gran construcción, una estructura extraordinaria de un hospital,
y el hospital está vacío. Simplemente por una escuela, inaugurar ese hospital para dar una proyección, porque eso es lo que yo necesito. Entonces ahí donde yo creo que el dominicano tiene que reaccionar. Yo le hago un llamado al pueblo dominicano. Yo estoy con el cambio, y el cambio debe ser lo que realmente motive a uno a ir a votar. Que haya un cambio, un cambio, y que si esa persona que llevamos al Estado o al municipio o al Congreso no hace su trabajo, no lo pongamos vitalicio ahí porque nos da una habichuela con dulce, porque nos da un regalo el Día de las Madres, porque no, esas no son las funciones de un legislador. Eso. Qué lamentable que las personas los días de elecciones dicen yo voy a buscar lo mío, que uno no es de que uno lo sí. haga. No, y es lo que tú decías de la cultura, es un asunto. Por eso que te digo que es muy peligroso, porque la gente lo hace como cultural. Porque el aprendizaje, por ejemplo, hay un filósofo francés, Gabriel Tarde se llama, que decía que el hombre actuaba por imitación. Y eso es cierto, yo no sé, lo vemos eso cada vez en los semáforos, que tú estás en un semáforo esperando que pase la luz y una persona adelanta y tú inconscientemente adelantas, casi sin darte cuenta. Entonces el pueblo así aprende. ¿Por qué? Porque así comienza la enseñanza. Los niños no nacen aprendiendo nada. Sabiendo nada. Los niños aprenden escuchando e imitando a su entorno, a sus progenitores. Entonces yo creo que los políticos deberían llamar su conciencia a reflexión y decir, yo puedo hacer esto, yo puedo dar esto, y reflexionar. Pero los dominicanos en especial, darle el voto a quien verdaderamente merezca el voto. Yo conozco muchas personas que tienen mucho que dar en este país, que están en sus casas, porque no quieren llegar a una curul porque pagaron para que le den esa curul. Y que, por ejemplo, las candidaturas, hay personas, esa persona que tú dices que se quedan sentados en su casa porque dicen yo no voy a ir a optar por una candidatura porque yo tengo que pagar tanto dinero por esa candidatura. Me cuesta millones, tanto, sí, me cuesta tanto, entonces prefieren quedarse en su casa. Otra que creo que no es una pregunta que no se puede quedar, y es que ¿cómo afecta la política, tú como politóloga, cómo afecta la política este desbalance y este desequilibrio que se ha dado en los partidos políticos? Uno se va por donde el otro se divide, el otro... ¿Cómo afecta? Pero me vas a contestar esa pregunta cuando regresemos de unos comerciales. GDM. Disfruta lo que ves. Todos tenemos gustos que nos hacen únicos. Algunos se van a lo clásico. Mi vida no arranca sin mi café, sobre todo con un chin de leche en polvo. Y otros, Él es un poco cuadrado. son más osados. Por eso yo le pongo mi toque. Algunos usan la medida exacta 3 cucharaditas con vainilla y un poquito de canela por arriba. y otros, 6 cucharadas, par de frutica y una moña. pero al final todos tenemos algo en común. Sabemos apreciar lo mejor. Dilex, el sabor nos hace único. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta.
Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. En cada comienzo, en cada decisión, estamos contigo. Conocemos tus expectativas, también tus temores. Quieres ver la calidad crecer ante tus ojos y tener el orgullo de ofrecer lo mejor a los tuyos. Sabemos justo lo que necesitas, porque tu pasión y tus retos son los nuestros. Invesagro, soluciones agropecuarias. Protegemos tu inversión. En Zoolandia no hablamos de nuestro servicio. La calidad de nuestro servicio habla por nosotros. El trato aquí en Zoolandia es excelente, ya que tienen una buena calidad humana, ya sea con las personas o los animales. Contamos con una completa oferta para el cuidado y la salud de los animales. Servicios de peluquería, consulta interna, cirugía, sonografía, rayos X, laboratorio clínico y variedad de productos farmacéuticos. Además de pet shop y expedición de certificados de viaje. La verdad es que Zoolandia y para nosotros y nuestra mascota es nuestro segundo hogar. Estamos en Los Álamos, Autopista Duarte, Marginal número 12, diagonal al Homs. Zoolandia, porque ellos también cuentan. Stay Alive, el producto que está revolucionando la salud. Si usted se siente sano, tome Stay Alive para preservar su salud. Si está enfermo, tome Stay Alive, no importa qué le esté aquejando. Stay Alive sirve para todas las enfermedades, para el cáncer, para el estrés, para la hipertensión, para la diabetes. Stay Alive, el producto que está revolucionando la salud. Todos tenemos gustos que nos hacen únicos. Algunos quieren ser influencers. Voy a enseñarles cómo preparar el verdadero shake con miles instantáneos. Y otros ya lo son. ¡Charán! ¡Salud! Algunos siguen una rutina. Para la avena yo siempre le echo 4 cucharadas de Milex en polvo. Y otros, bueno, aún no saben lo que es eso. Pero al final, todos tenemos algo en común. Sabemos apreciar lo mejor. Milex, el sabor nos hace únicos. Una programación pensando en ti. GDM, disfruta lo que ves. Seguimos conversando con la politóloga Clara Sánchez. Doña Clara, pues te cambié. Doña Clara, Doña Clara. No hay problema. Bueno, pues dejame una pregunta y te decía que no podemos pararnos de aquí sin usted como politóloga sobre los problemas y los desequilibrios dentro de los partidos políticos, del sistema de partido político. Y para nada es un secreto la ida del doctor Leonel Fernández de irse a formar una tienda aparte, un partido aparte, pero también la división del PRD cuando se dividió y así sucesivamente. ¿En qué afecta a la República Dominicana el sistema de partidos políticos en esas situaciones? Mira, Malvina y público televidente, eso ha sido una constante de la historia de la República Dominicana. Si nosotros leemos la historia para atrás, en 1882 a 1884, el periodo era de 2 años,
Lilis y Luperón tuvieron un enfrentamiento de división. Y Lilis se quedó en el gobierno desde 1986, creo, hasta el 99. Hasta 1999, que fue muerto en Moca. Entonces, si tú sigues más para acá, vienes la historia. Si tú sigues la historia, realmente ha pasado siempre en la República Dominicana esas divisiones. Tenemos todas las divisiones del PRD e inclusive la que formó el PLD. Una división de fuerza. Eso, si bien es como te digo, históricamente cultural para la República Dominicana, es una cultura de división. El PLD se mantuvo tanto tiempo así porque Leonel Fernández, su presidente y uno de los líderes de ese partido, fue presidente de la República durante 3 periodos. Y el otro líder, que es Danilo Medina, el presidente en este momento, ya lleva 2 periodos, y amenazó con un tercer periodo consecutivo. Entonces, si tú ves, es una lucha de poder que culturalmente se ha dado en lo que es la historia política de la República Dominicana. Y yo siento que eso va mucho con lo que es la personalización del poder. Es decir, que los políticos dominicanos tradicionalmente, aunque esto se da en muchos otros partidos fuera de la República Dominicana, sí, pero Latinoamérica, exactamente, pienso síndrome que es la personalización del poder. Es cuando normalmente hay 2 líderes con fuerzas más o menos parecidas, con créditos, con muchos créditos, y que llegan en un momento determinado a o soy yo o me voy, porque desde mucho tiempo yo siento que una de las personas que políticamente tuvo la oportunidad en el país de hacer cosas, cambios duraderos en la República Dominicana fue Leonel Fernández, porque subió por una coyuntura política que lo dejó de mano suelta. Según las negociaciones, vimos que el Partido Reformista lo apoyó en contra de un candidato. Cerró el camino malo. Entonces él subió al poder con las manos sueltas, es decir, fue coyuntural y era majestuoso para que se hicieran cambios que la República Dominicana requiere que se hagan todavía hoy día. Entonces yo creo que es la personalización del poder lo que hace que los partidos se dividan. Cuando realmente me importa más el pueblo que mis ambiciones personales, claro, difícilmente un partido se divida. Sí, los partidos se dividen cuando surgen esos egos y esas prestancias que sienten los políticos que se creen indispensables y que si no son ellos, pues no es otro. Se puede decir. El PLD, tenía una cosecha grandísima de candidatos, siempre, porque ahí hay muchísima gente que puede ser candidato, pero fíjate que tiende a ser uno solo siempre. Ese es el que es un enviado, el que es un divino señor, el que tiene los atributos, el que lo sabe todo. Y eso es lo que ha primado en la política dominicana y por eso exactamente. Eso es lo que hace daño a la política. Exactamente. Entonces, ¿tú te creas que tú eres amo y señor? Exactamente. Bueno, licenciada, doña Clara. El tiempo se nos ha agotado, así es que vamos a darle unos minutos para que usted se despida de los amigos televidentes y de aquellos amigos también que nos siguen a través de las redes sociales. Así es que... Bueno, pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Yo espero haberle transmitido
algo valioso. Y una sugerencia solamente al pueblo dominicano: necesitamos empoderarnos de nuestra democracia. Por favor, no tomen dinero por votar. Yo sé que hay muchas personas que tienen muchas necesidades porque tenemos un Estado débil, un Estado al que la corrupción lo tiene debilitado, tan debilitado como la pobreza. Se dice que la pobreza ha disminuido, pero bueno, no es lo que vemos en la calle y en la gente. Entonces, pueblo dominicano, empodérese de su voto y vote por un cambio. El cambio tiene que reflejarse porque el cambio es alternativa y la alternativa fortalece la democracia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias le damos a los amigos televidentes de nuevo por escucharnos. También una exhortación, aprovechando estos minutos, que nos restan 2 minutos, decirle al pueblo dominicano que este país necesita un cambio. Y hay una persona, hay un partido que se ha dispuesto para ver un cambio radical en la República Dominicana, y es el PRM con Luis Abinader. Así es que invitamos a los amigos televidentes a acercarse al PRM. La República Dominicana necesita tu voto de confianza, que en esa confianza vamos a depositarlo en el licenciado Luis Abinader. Así es que muchísimas gracias y bye bye. Bye bye.